¿Cuántos estuvimos la semana pasada? ¿Les ayudó? Creo que estoy tratando de ser, de poner bases firmes acerca de quiénes somos nosotros, de lo que nosotros hablamos y compartimos y de acerca de nuestra fe. Porque creo que es importante que tenga un sólido fundamento, un sólido cimiento, porque como estamos hablando, cristianismo no siempre son certezas, no siempre son victorias para quienes seguimos a Cristo, ¿sí? Creo que opuesto a eso, a los que seguimos a Cristo experimentamos fuertes desafíos, a veces fuertes fracasos y fuertes situaciones o circunstancias donde a veces nuestra fe a veces es puesta en un horno, en un lugar de duda, ¿sí? Y a veces incluso nosotros podemos entrar en incredulidad. Ahora es importante recordar y pensar una vez más que todo seguidor de Cristo tiene permiso, ¿sí? Para sentirse y sentir muchas cosas muchas veces, ¿sí? Porque a veces el cuadro, la imagen del que sigue a Cristo como aquella persona que, ¿verdad? No se equivoca o que no se mancha o que no fracasa, es equivocada, es errada. Si usted lee la Escritura y la lee bien y la estudia bien, se va a dar cuenta que, como hemos hablado, Dios no excluyó las fallas, los errores, las caídas, los fracasos de seres humanos que tú y como yo estaban siguiendo a Dios en su jornada de toda la vida. ¿Me está escuchando? Sí. Así que el estereotipo de gente que está en una iglesia o que se dice seguidor de Cristo nunca es para nada el asunto donde nunca tienes permiso para sentirte mal o para sentir decepción o para sentir dolor o para experimentar sufrimiento. Absolutamente no. Si tú estás sentado aquí y has creído en Cristo, tú vas a experimentar estas cosas, tú las vas vas a tener que lidiar con ellas en algunos momentos de la vida, y si no te ha pasado, va a pasar. Y no lo digo a manera de advertencia en un mal sentido, sino porque es parte del sabor que todo creyente y todo seguidor de Cristo experimentamos tarde que temprano. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien con eso? ¿O ya se sintió un poquito incómodo con ello? Ok, sabes que cuando piensas en Jesús en diferentes maneras, quiero que pienses en que Él voy a empezar por otro lado. Sabes que los seguidores de Cristo debemos creer firmemente que todos los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, todo ser humano, ¿estamos de acuerdo? Y eso de hecho es un buen cimiento, un fuerte fundamento para entender que todo ser humano necesita ser respetado y honrado, ¿sí? Porque está hecho a la imagen de Dios. Todos, niños, adultos, de cualquier nación, lengua, de cualquier lugar, todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Y por lo tanto, capaces, ¿sí? De mostrar bondad y sabiduría. ¿Sí? Todo ser humano. Una de las doctrinas bíblicas, o la doctrina bíblica de la imagen universal de Dios, debe llevar a cada uno de nosotros como seguidores de Cristo a esperar, ¿sí?, que los no creyentes puedan ser mejores de lo que sus creencias erróneas pueden hacer de ellos. Voy a repetirlo: que los no creyentes pueden ser mejores incluso que los que seguimos a Cristo. También se puede esperar que muchos de ellos que no siguen a Cristo pueden llevar incluso una vida moralmente superior a la nuestra.
Eso es real, eso es verdadero. Creo que no tengo que explicarlo demasiado. Todos aquí seguramente conocemos a 2 o 3 amigos, maestros, familiares que probablemente moralmente tengan un mejor comportamiento que algunos de nosotros. ¿Cierto o no? Debes esperar que eso suceda si sigues a Cristo. Y tú dices, ay, caray, ¿verdad? Pues yo pensaría que todos nosotros, que yo mismo, ¿verdad? Tendría una vida moral excepcional y que nunca me equivocaría. No es así. Debes esperar que muchos de los que no siguen a Cristo incluso tendrán una vida moral superior a la tuya y a la mía. Es cierto, es verdad, y no debe extrañarte para nada. Los cristianos pues deberían esperar, dice un autor, encontrar personas no creyentes más agradables, bondadosas, sabias y mejores de lo que ellos son o de lo que somos nosotros. Así es. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque Dios no acepta a las personas por razón de su buen comportamiento, o por su bondad, o su sabiduría, o su virtud, sino por razón de la obra de Cristo a favor suyo. Sí. Así es. Sabes que la gran mayoría de las religiones y de las filosofías sobre la existencia asumen que la situación espiritual personal depende de los méritos religiosos alcanzados por esa persona. Lo que hace que de forma totalmente natural sus seguidores de esas religiones o filosofías se sientan superiores a aquellos que no creen como ellos o en lo que ellos creen y que se comportan como ellos lo hacen. Eso es muy, muy típico de las religiones, incluso a veces de los que seguimos a Cristo, ¿verdad? Pero se supondría que el cristianismo no debería tener ese efecto. Pero en las religiones y las filosofías normalmente funciona de esa manera. Y en la Biblia hay un perfecto ejemplo de eso. Y es la parábola de Lucas 15, donde hay 2 hermanos, el hermano mayor y el hermano menor. El hermano mayor, el típico religioso, la típica persona que está adherida a alguna religión, incluso una iglesia cristiana, y donde tiene un excepcional comportamiento moral, ¿sí? Donde vive, ¿verdad? Siempre haciendo las cosas que se le piden, siempre obedeciendo a Dios, por así decirlo, y que de forma natural, totalmente natural, se siente superior a aquellos que no creen o no se comportan como él se comporta. Y eso produce un orgullo en la persona, ¿sí? Entonces, todos aquí debemos esperar que muchos de los que no siguen a Cristo tengan muchas veces un comportamiento moral superior al nuestro. Es normal, sí, es normal. Pero entienda, la razón por la que eso sucede es que Dios no acepta jamás a una persona por razón de ese comportamiento. Dios lo acepta, ¿por qué razón? Dios acepta a una persona y lo hace su hijo, ¿por qué razón? Por la obra y los méritos de Cristo, nada más. Es por gracia, nada más, que Dios acepta a una persona. Ahí termina el cuento. Y eso no importa en qué punto moral una persona esté, porque la razón por la cual Dios acepta a alguien es por razón de la vida y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, lo digo porque digo esto porque muchas veces nosotros mismos tenemos un alto juicio, o incluso gente fuera de nosotros tiene un alto juicio sobre nosotros acerca de que se supondría que nosotros deberíamos no equivocarnos. Se supondría que nosotros no deberíamos sentir dolor. Se supondría que si sigues a Cristo no deberías de sufrir, ¿sí? Se supondría que si tú sigues a Cristo no deberías de deprimirte. Se supondría que tú sigues a Cristo no deberías enojarte. Y eso es falso. Eso no es cierto, ¿sí? Yo conozco gente que tiene mucho mejor carácter que yo. ¿Usted? Y lo dicen así con gusto, porque es cierto. Yo conozco
A doña Chonita, ¿cuántos conocen a doña Chonita en su círculo? O sea, doña Chonita es el estereotipo de tipo de persona así, bondadosa, buena gente, no mata ni una mosca. ¿Me explico? ¿Cuántos conocen a alguien así? Nunca se ha robado un chicle de la tienda. ¿Me explico? Nunca ha pegado un chicle debajo de la silla de una iglesia o de las sillas del Iste. Sí. Mas sin embargo, la única razón por la cual Dios nos acepta es por su gracia y por la obra de Cristo. Y nunca eso supone que tú y yo no experimentemos o vivamos lo otro. De manera que si alguien te reclama a veces, de vez en cuando, o en algunas ocasiones, ¿por qué no se supone que tú eres cristiano y que deberías de portarte así? Pues sí, tienes razón. Mas sin embargo, aunque eso no es una excusa para nadie aquí, mas sin embargo Dios no acepta a nadie porque yo soy mejor que tú eres mejor que yo, moralmente hablando. ¿Están conmigo? Porque si no, entonces nadie aquí sentado estaría y Dios lo hubiera aceptado antes. Nadie aquí. Porque una sola cosa, dijo Santiago, una sola transgresión de la ley, uno se hace transgresor de toda la ley. Una sola falla nos hace transgresores de todo lo que Dios espera de nosotros. Y entonces nadie estaríamos adentro, todos estaríamos fuera. Lo asombroso es lo que Jesús hizo, y Jesús se adaptó a nosotros. ¿Sabes que de forma radical Dios se ha adaptado a nosotros en su encarnación, en su sacrificio de expiación, en la persona de Jesús? Y Dios se humanó, se hizo humano, haciéndose vulnerable al sufrimiento y a la muerte. ¿Sí? En la cruz Él se sometió a nuestra condición de pecadores y murió en nuestro lugar para perdón nuestro. O sea, en radical forma o hondura, Dios ha dicho en Cristo: me adaptaré a su realidad, a la realidad humana. Cambiaré por amor a ustedes. Y Dios se hizo uno de nosotros. Y les serviré a una costa de terrible sacrificio. Wow. Y Dios vino y se adaptó a nosotros. Y nos sirvió y cambió por amor a nosotros. Eso es asombroso. Sí. Eso tumba todas mis cosas rígidas donde yo me pongo, ¿verdad? A veces en la vida, ¿sí? Y pienso en Jesús y Él viene y se adapta a nosotros, cambia por amor a nosotros. Y en ninguna religión o sistema de filosofía Dios hizo eso, excepto en el Dios de la Biblia, excepto Dios a través de Jesús. Y Jesús viene y abraza nuestro dolor. Jesús viene y abraza nuestro sufrimiento. Jesús viene y abraza todas nuestras dudas. Y se hace un hombre y entiende al ser humano y se permite a sí mismo atravesar cada una de las cosas, cada una de las etapas, cada una de las temporadas, cada una de las ideas o pensamientos o sentimientos y emociones que tú y yo pasamos constantemente en la vida. ¿No te sorprende eso? ¿No es asombroso? Y se adapta a nosotros. Qué asombroso es Dios. Qué asombroso es Jesús. Quiero que pienses, por ejemplo, en el rechazo. Probablemente es una de las cosas con las que en mis 40 y pico de años he tenido que enfrentar fuertemente en mi vida desde que soy un niño. Y creo que el rechazo sin darme cuenta
se mantuvo y a veces se ha mantenido sagazmente encubierto en mi corazón y en mi mente de muchas maneras. Y lo que voy a hablar, lo hablo porque creo que la experiencia de muchos de nosotros, pero es la propia. Pero cuando tú ves tu propia vida, tu propio corazón a la luz de Jesús y lo que Él hace, cambia la manera en que lo observas y lo experimentas. Sabes que al pie de la cruz el rechazo se ve diferente. De hecho, se ve mucho más real de lo que a veces nosotros lo podemos ver. Sabes que Jesús, quien tenía eterna comunión con el Padre, eterna. Jesús siempre había estado conectado en comunión, en comunidad, en relación con el Padre. Sí. En ese momento Jesús es abandonado y recibe rechazo de Dios, de su Padre, quien nunca en toda la eternidad, jamás Jesús había experimentado eso. Nunca se había peleado, nunca se había distanciado, nunca había habido una forma de separación o de alguna cosa que los separara. Y Jesús en la cruz experimenta por primera vez en toda la eternidad esta experiencia acerca del rechazo. Un ser perfecto recibe total abandono y rechazo. Piénsalo. Un ser perfecto experimenta estas emociones y estas realidades humanas. Mira, que alguien imperfecto como cualquiera de nosotros sufra rechazo es razonable. ¿Por qué? Precisamente a causa de nuestra imperfección. Tú te equivocas o haces alguna cosa, ¿y cuál es muchas veces la reacción de algunos de nosotros o de la gente? De lejos. Rechazo, abandono. O hay algunos intereses imperfectos propios, ¿verdad? Y entonces yo digo, aquello me importa más, aquello lo quiero más. Entonces entro en una etapa de rechazo y abandono a aquello que valoro menos y tomo lo que valoro más. Sí. Pero Jesús, un ser completamente perfecto, experimenta rechazo y abandono absoluto de parte de Dios. Wow. Sabes, hasta cierto punto podemos decir que por causa del estado pecaminoso de los seres humanos, en su ofensa continua, siempre vas a encontrar como las paletas que anuncian los altos y los bordos y todas esas cosas en las calles. Vas a encontrar alguna forma de rechazo de personas. Eso es algo normal. Pero sabes, Jesús nunca lo había experimentado el rechazo. Jamás lo había recibido hasta que pisó este planeta como humano. Y empezó a caminar y la gente lo rechazó y la gente no lo entendía. Y la gente lo hacía a un lado. Pero en la cruz, Jesús no solamente lo experimentó del resto de nosotros los seres humanos, Jesús experimentó el rechazo del Padre, de Dios. Y eso me causa que todos mis huesos religiosos se quiebran. Porque por causa de nosotros, Él se permite a sí mismo experimentar esta cosa. Pasar por esta experiencia siendo un ser humano en la tierra. Piénsalo. Jesús comienza a ser rechazado por la persona que siempre lo ha amado. Empieza a experimentar rechazo de la persona que siempre ha estado cerca de Él.
Jesús experimenta el rechazo de la persona que siempre tenía deleite y gozo en Él y por Él. De la persona que siempre tenía comunión e intimidad con Él. Jesús experimenta eso de Dios mismo. Sí. Y Jesús se adapta a nosotros, se hace uno de nosotros en cada experiencia. En la más chiquita, en la más compleja, en todo. Si me acompaña a Isaías capítulo 53, versículo 1. Si me ponen el versículo en la pantalla. Es más conocido el pasaje a partir del capítulo 4, del versículo 4. Pero el 1 al 3 siempre me ha causado una fuertísima impresión por lo que dice y cómo lo dice. ¿Sí lo tienen, muchachos? Ok. Dice esta versión, dice, nadie cree lo que hemos proclamado, nadie ha sido testigo del poder de Dios. Era como tierno, está hablando sobre Jesús, era como tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca. No había nada de belleza en él. ¿Cuánta belleza había en él? Cero. Dice, no tenía atractivo como para poder desearlo. Dice, todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, todos. Lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Otra versión dice, como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Wow. Ese es Jesús que se adaptó a nosotros. ¿Sabes que el rechazo y el menosprecio, hablando un poquito históricamente, que la nación de Israel recibió por muchas naciones y reinos? ¿Sabes que el pueblo de Israel fue la burla y el escarnio y el menosprecio de muchas naciones y de muchos pueblos? Sí. Y ese rechazo y menosprecio a través de siglos de historia, sí, a través de años y años y siglos de historia, ese menosprecio y ese rechazo, ahora, escucha bien, ahora Jesús lo iba a recibir entero. Se lo iba a chupar, lo iba a absorber completamente. Pero no solamente el rechazo y el menosprecio de las naciones, sino de la mismísima nación de Israel. Porque Israel lo rechazó y el Padre lo rechazó. Puedo pensar y parafrasear un poquito los versos que hemos leído. Y tal vez son frases o cosas que la gente solemos decir o hemos escuchado. Era como decir, cuando el rechazo es experimentado, mejor muérete, no te necesitamos. Piensa en Jesús ahí, en esa cruz. No te necesitamos. De hecho, hay un momento donde los soldados romanos toman las ropas de Jesús y Jesús está completamente desnudo en esa cruz. Y los hombres toman las ropas y las rompen y se las reparten entre ellos. Imagínate ese cuadro. Lo único que nos importa es lo que tienes, ¿verdad? Tú no vales absolutamente nada. El resto de ti no nos importa. Era como decir, olvídense de él. Es un crucificado. No sirve para nada. No lo busquen, ya no vale. Si tuviera algún valor este hombre, no estaría ahí. Sí. Así es como se ve el rechazo muchas veces. Yo no sé si has oído esas voces o esas declaraciones sobre ti mismo, sobre ti misma. O
en tu propio interior. Sabes, yo me he dado cuenta que ha encontrado un rincón en mi corazón por mucho tiempo. Odio ser rechazado. Le tengo miedo al rechazo. Es complejo explicártelo en mi propia persona, pero cuando tú piensas en Jesús y en las cosas a las cuales tú le tienes odio y le tienes miedo, puedes encontrar gracia y consuelo, porque Él se adaptó a mí para experimentar lo que yo experimento. Y cuando puedo verlo a Él, entonces puedo encontrar no solamente consuelo, puedo encontrar incluso libertad real para nuestras vidas. Sí. Por eso, tienes permiso de sentir dolor. Es normal para todos nosotros. Sí. Tienes permiso de veces sentir miedo. No que nos domine, pero sí sentirlo. Ahora, el asunto es que todas estas cosas y este Jesús no eran ni son el punto final para ninguno de nosotros. ¿Me escucha conmigo? Dígalo, es más, dígalo, no es el punto final. Ahí no termina la historia. Y eso es maravilloso. Y Jesús viene, acepta el rechazo y lo entiende como necesario para el bien nuestro. Y eso es, maravilloso. ¿Sabes? Todos tenemos una idea del cristiano perfecto en nuestras cabezas. ¿Sí? Y la vergüenza, por ejemplo, viene cuando nos comparamos con esta idea de perfección. ¿Sí? Pero quiero decirte lo siguiente: si tú puedes conectarte al amor de Dios en tu fracaso, nunca soy o serás un fracaso. Cuando puedes conectarte al amor de Dios en tu rechazo, en tu vergüenza, nunca eres un fracaso. ¿Sabes que la imagen de quien se supone que eres para Dios es solamente una vana imaginación que se exalta muchas veces por encima de lo que Dios dice? ¿Verdad que a veces nosotros nos ponemos etiquetas a nosotros mismos? Y esas etiquetas o esos títulos que nosotros nos damos a nosotros mismos por lo que estamos experimentando o por la experiencia del momento o la temporada que estamos pasando, como sentirme a nadie le importo, realmente no valgo absolutamente para nadie, realmente pues no soy tomado en cuenta, ¿verdad? Todas estas cosas, ideas o títulos muchas veces están por encima de lo que Dios dice que nosotros somos. Pero Dios se emerge poderoso, amoroso y bondadoso por encima de todas esas cosas. Amén. Y empieza a venir sobre nosotros para decirnos quién realmente nosotros somos delante de Él. Sí. Y como ya dije, tenemos a veces una imagen en nuestra mente de un cristiano perfecto y a veces hacemos largas listas de tareas pendientes y vivimos con expectativas extremas sobre nosotros mismos para mejorarnos. Pero la realidad es que no somos perfectos y Dios no está pidiendo perfección. Dios está buscando y quiere tu corazón y el mío. Amén. Alguien dijo que las circunstancias de su familia a lo largo de toda su infancia le dijeron este mensaje: mira, realmente tú no eres suficiente. ¿Sí? No eres suficiente.
Pero esa misma persona platica que un día alguien le dijo, naciste para amar y ser amado. Dice que cuando escuchó la palabra amor, toda la presión de las largas listas y tareas pendientes desaparecieron. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo que hacer es recibir el amor de Dios y dar amor a otras personas. ¿Sí? Y tú no puedes fallar en eso, porque no es una lista de verificación. Incluso cuando algo no estoy haciéndolo bien, si recibo el amor de Dios, aún así ganas. Escucha, aún así ganas. El apóstol Juan dice al contrario, capítulo 4 dice, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Pero si alguien tiene miedo, no ha llegado a amar perfectamente. ¿Qué hace el amor perfecto? Echa fuera el miedo. Sí. Alguien dijo lo siguiente: lo que siembres en odio a ti mismo, cosecharás en odio a ti mismo. Sabes, a veces cuando nos equivocamos nos castigamos pensando que si nos castigamos lo suficiente no volveremos a hacerlo la próxima vez. Eso se llama odio a sí mismo y puede hacer que tu vida sea miserable. Es decir, el castigo, el autocastigo nunca es una buena idea. No lo es. Sabes que muchas personas, por ejemplo, intentan perder peso porque se sienten que no serán lo suficientemente buenos hasta que se vean de cierta manera. ¿Sí? Y no pueden soportar el peso, ¿verdad? Y lo usan, el odio a sí mismos, para motivarse, y sus cuerpos están respondiendo a un odio a sí mismos. ¿Sí? Sabes, en el libro de Génesis, el llamado árbol del conocimiento del bien y del mal fue llamado así por el conocimiento que llevaba que le daría la capacidad a las personas de juzgarse a sí mismos. ¿Sí? Pero sabes que la intención de Dios era que nunca vieran sus defectos. Dios nunca quiso separarlos del amor. Nunca. Y al comer del árbol se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sí se acuerda de la historia? Y dice, ¿qué onda? Y se miran uno al otro, aunque siempre estaban desnudos, ahora se dan cuenta que estaban desnudos. Y en lugar de preguntarle a Dios al respecto, lo que hacen es que se cubren con hojas y se esconden de Dios. Pero en el jardín del Edén, Dios les dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás vino y le dijo a Eva, si comes de este árbol serás como Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quería que ella creyera que no era lo suficientemente buena por sí misma, y que ella tenía el poder de agarrar algo que solucionaría ese problema. Wow. Sí. ¿Cuántas veces has pensado, no soy lo suficientemente bueno o buena? Y yo necesito hacer esto, hacer aquello para compensarlo, resolverlo, ¿verdad? El problema que tengo, o el problema que traigo. Y esa fue la mentira del enemigo en el Edén. Sabes que la vergüenza viene a identificarnos como diciéndonos, tú eres malo, en lugar de hiciste algo malo, lo cual hace que a veces nos ocultemos. ¿Sabes? Los que somos padres aquí, ¿cuántos de nosotros hemos cometido el error recurrente de decirle a nuestros hijos, eres un desobediente, o eres en los casos más extremos, un inútil, un bueno para nada? ¿Cuántos hemos hecho eso? A lo mejor sin querer queriendo, dirían por ahí, pero ya se nos soltó. Pero en realidad no es lo que ellos son, es porque la vergüenza nos identifica con eso. En realidad es que él o ella hizo algo malo, nada más. Pero no es aquello. Simplemente es algo que se hizo.
La vergüenza o el rechazo dice que si cometes un error, arruinarás tu destino. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan de redención para los mayores problemas de nuestra vida. Gloria a Dios. Sí. ¿Sabes? Cuando Adán y Eva se escondieron, Dios no cambió su opinión sobre ellos. Es más, Dios fue a reunirse con ellos como lo hacía todos los días. Y dice que Dios se paseaba por el Edén. Y ahí va Dios. Y se pasea por el Edén. Y fue a buscarlos como típicamente lo hacía, enviando el mensaje a toda la creación de que Él es un perseguidor, de que va a ir detrás de ti, va a ir detrás de mí. ¿Cuándo? Siempre. No hay nada en nosotros que lo pueda detenerse, que le impida ir detrás de ti y de mí, en cualquier punto donde estemos. Ese es nuestro Dios. Y una vez que los encontró, todos comenzaron, ¿verdad?, a ponerse nerviosos y a culparse uno al otro, ¿verdad? Eva culpa a la serpiente y Dios podría haberla reprendido a ella por eso que dijo, porque le empieza a echar la culpa a la víbora, a la serpiente. Y así como que, ay, Eva, ¿verdad? ¿Sabes lo que hace Dios? Porque en lugar de eso, Dios estuvo de acuerdo con ella y maldijo a la serpiente. Y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y ella te aplastará la cabeza. O sea, ¿sí ves el cuadro? ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Agarramos a Eva y, ¿verdad?, la zarandeamos, ¿verdad? Bueno, si fuera iba a decir José, pero no es José, Adán. Yo hubiera agarrado a Adán y le hago la quebradora, mínimo. ¿Sí es, hijo? Canijo, ¿qué te pasa, verdad? O no salgo siquiera ni a saludarlo. Pero Dios sale y se pasea y va y los viene y los busca, habla con ellos y se pone de acuerdo con Eva. Lo primero que salió de la boca de Dios no fue una reprimenda contra Eva, fue un plan de redención. ¡Wow! O sea, si Eva hizo la mayor regada de la historia y Dios todavía tenía un plan de redención, ¿qué habría en el mundo para hacer que Dios se desviara de perseguirte? ¿Habría algo que se lo impidiera? No. Este es Dios. Este es el Dios que vino y se adaptó a nosotros para experimentar el quebranto y el dolor. Entonces, si tienes algo de esto en tu corazón, quiero decirte, estoy terminando. Posiciona tu corazón para que nunca diga no al amor de Dios. Voy a repetirlo. Si tú estás en alguna de estas cosas, posiciona tu corazón para nunca decirle no al amor de Dios. Imagínate este momento, que puede ser el peor que tienes en tu vida, ¿sí? Ahora quiero que te imagines yendo tú hacia el Padre y tú sentado en su regazo, tú tirándole o tocando su barba, si tuviera barba, y mirándolo a los ojos y dejar que su amor brille sobre ti, que su amor brille por ti. Creo que te imagines eso. Eso es lo que sucede en Lucas 15 con el hijo menor, el hijo pródigo. Dios va por el muchacho y aunque no lo sienta en su regazo, sí lo ahoga en besos, sí lo ahoga en su amor y no le da tiempo para dar explicaciones al muchacho. Sí.
y el amor de Dios brilla sobre él y por él. Sí. Y eso es lo que Dios hace. ¿Puedes decir conmigo en voz alta? Me doy permiso para librarme del problema. No tengo que hacerme grande. No tengo que hacerme como Cristo. Me doy permiso para recibir amor y permitir que Dios me transforme. Amén. Me doy permiso. Porque el único que podría impedir que eso sucediera somos tú y yo. Somos nosotros mismos. Porque Dios es el gran perseguidor. Y nos ama profundamente. Entonces, todos estos sentimientos, ideas y experiencias están bien. Sí. No son ajenas a Dios. Y está bien si las experimentamos de vez en cuando. Es más, a veces Dios incluso las permite. Y está bien. Son para nuestro propio bien. Amén. Sí. Sabes que a veces en los momentos más oscuros puedes descubrir cosas que antes no habías visto que estaban ahí, que habían encontrado un rincón adentro de ti y de mí. Yo les estoy hablando de una de esas mías. Sí. Pero tengo tanta esperanza en el Señor, porque Él mismo la experimentó en dimensiones que yo jamás voy a entender. Y al saber que Él las experimentó, Él las asumió como suyas, porque fue un ser perfecto, sin error, sin culpa, sin vergüenza, sin nada. Y este ser perfecto experimentó todo el rechazo del planeta. Y si Él lo pudo experimentar y se levantó de los muertos y venció aquello y se levantó, no es el punto final. La vergüenza no es el punto final. El rechazo no es el punto final. ¿Están conmigo? No es ahí. Tiene un propósito, pero no es el punto final de nuestras vidas. Absolutamente para nada. ¿Cuánto les da gusto eso? A mí mucho más de lo que puedo expresar, se los puedo asegurar. Sí. Porque verdad que a veces te sientes así como que el agua ya subió hasta el cuello. Sin embargo, Dios dice, no es el punto final. No es el fin de la historia. Entonces, no sé en qué punto estés, en qué punto te encuentres, pero la razón de nuestra fe, sí, tiene fuertes argumentos en la persona y en el cuerpo de un hombre que vivió hace 2000 años. Se llama Jesús de Nazaret. Y si alguien me dice, dame razón de por qué tú sufres, de por qué tú lloras, de por qué tú estás pasando por esto, de por qué tú sientes por esto, es que hubo un hombre hace 2000 años que pasó lo mismo y mucho, mucho más de lo que puedo experimentar yo mismo. Y me da el permiso a mí de experimentarlo también. Pero también quiero decirte, amigo, amiga, que no es el punto final. Aquí no termina mi historia. Me verás ahora aquí, tal vez débil, caído, me verás tal vez de este modo o de esta forma emocional, mental, físicamente, como sea, pero no es el punto final de mi vida, no es la historia final de mi vida. Aquí no termina. Esa es la razón de nuestra fe, porque hubo uno antes que nosotros. Sí. Amén. Sí.
¿Sabes? A veces antes pensaba que incluso yo no debería enfermarme si soy cristiano. ¿Sí me entiendes? Sí, porque soy enfermo. Si soy cristiano. ¿Sí me entiendes? Uno agarra ciertas ideas, ¿no? ¿Sí me explico? Y me di cuenta que no era ahí. Ahora, no estoy diciendo que debieras estar enfermo todo el tiempo. No estoy diciendo eso. Pero la idea de que incluso no debería enfermarme no es correcta. Sí. O que los cristianos, pues sí, ¿verdad? No deberíamos equivocarnos, no deberíamos cometer errores. Pues esa idea también se quitó cuando comencé a cometer los propios. Sí. Pero ahí no termina la historia. Amén. Ese no es el punto final tampoco. Gracias, Dios, gracias.